Hola a todos y bienvenidos a este espacio. Hoy quiero que nos sumerjamos juntos en un tema que para mí es fascinante y absolutamente clave para entender nuestro país: la historia constitucional de Colombia. Vamos a hacer un viaje muy concreto, centrándonos en dos momentos que son como el día y la noche: la Constitución de 1886 y la de 1991. Para guiarnos, me voy a apoyar en un texto académico del Politécnico Gran Colombiano, muy interesante, que analiza justamente esa transición tan marcada. Mi idea es que captemos juntos los cambios, las características de cada una y sobre todo el contexto. Quiero que entendamos qué estaba pasando en Colombia para que se dieran esos virajes tan profundos. Y hay un concepto que para mí es clave y que aparece desde el principio: el reformismo. Es como una constante en nuestra historia, ¿no les parece? Esta idea de que si hay problemas, pues cambiemos la constitución o reformémosla otra vez. El material que estoy usando lo plantea casi como una tensión permanente. Por un lado tenemos esta fe en que una nueva norma va a solucionar problemas sociales de fondo. Pero por otro lado está la sensación de que las normas nunca terminan de encajar del todo en la realidad. Y esa dinámica, créanme, es el telón de fondo para entender el paso del 86 al 91. Pero entonces me pregunto, y seguro ustedes también, ¿cómo hace una constitución para asentarse e influir de verdad en las leyes, en los jueces, en nuestra vida diaria? Ahí es donde entra otro concepto: la constitucionalización. Básicamente, y como lo he entendido en el texto, es el proceso por el cual la Constitución deja de ser solo un papel guardado en un cajón. Es cuando sus principios y sus normas empiezan a irradiar, a permear todo el sistema legal. No es solo el marco, sino que se mete en el motor del sistema. Se trata de lograr que la Constitución se viva en el derecho de todos los días. ¿Y cómo pasó eso? Pues a través de la interpretación de los jueces, las nuevas leyes que desarrollan sus principios o incluso de reformas que añaden derechos. La meta final es que los derechos no se queden en bonitas declaraciones, sino que tengan cómo defenderse y cómo aplicarse de verdad. Ahora vámonos un poco para atrás. Quiero que viajemos al siglo XIX, antes de esa famosa Constitución del 86. El panorama que pintaban las fuentes es movidito, y movidito se queda corto. Fue una época de una inestabilidad constitucional tremenda. Las constituciones iban y venían, muchas veces al ritmo del caudillo de turno. El texto habla incluso de una regla del rechazo, casi como si las constituciones nacieran ya con fecha de caducidad. Y claro, no estamos en una burbuja. Nos llegaban influencias de afuera, como la Constitución de Estados Unidos, con su idea de gobierno federal y su sistema de frenos y contrapesos. La lista de constituciones de esa época es abrumadora. Primero las provinciales y luego las nacionales, como la de Cúcuta, la del 30, la del 53. Y el clímax de la tendencia federalista llegó en 1863, con la famosa Constitución de Río Negro. Imagínensela, federalismo a tope. Muchas libertades individuales, libertad de culto, de prensa, y es justo en contra de ese modelo de Río Negro que nace como una reacción la Constitución del 86, un giro de 180 grados. ¿Qué estaba pasando? El contexto es el de la regeneración. El proyecto político de Rafael Núñez, después de décadas de inestabilidad y guerras civiles, se buscaban orden, autoridad central. Se impuso un gobierno conservador, muy nacionalista, y esto es clave, muy cercano a la Iglesia Católica. Y esa constitución duró más de 100 años, algo increíble para nuestra historia. Aunque ojo, no fue un siglo congelado, tuvo 67 reformas. Ahora quiero que analicemos juntos sus características principales, porque son impactantes. La primera: clericalismo y confesionalismo. Esto significa que la Iglesia Católica tenía una influencia dominante en la política y era la religión oficial del Estado. El preámbulo mismo empezaba diciendo: en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Directísimo. Artículos clave le daban a la Iglesia el control sobre la educación y un poder enorme. La segunda característica: un presidencialismo extremo. El presidente no era solo el jefe ejecutivo, tenía una mano enorme en los otros poderes. Podía legislar, manejaba el presupuesto con mucha libertad y tenía las famosas facultades del estado de sitio, que se usaba con frecuencia para ejercer control social muy duro, muy estricto. Y la tercera: centralismo. El artículo 1 lo dejaba clarísimo: Colombia, república unitaria. Todo el poder salía de Bogotá y bajaba por una jerarquía súper estricta. Ese fue el modelo que rigió por más de un siglo.
pero la presión social y una crisis terrible hicieron que simplemente ya no diera más. Y esto nos lleva al puente hacia 1991. El panorama a finales de los 80 era desolador. Una violencia por todos lados, política, guerrillas, paramilitares, narcotráfico, asesinatos de candidatos presidenciales como Galán, una justicia que no funcionaba. Se sentía una urgencia nacional, hay que hacer algo ya. Y lo más interesante para mí es que el empujón final vino de la gente, sobre todo de los estudiantes. De ahí salió esa idea genial y un poco loca de la séptima papeleta. En unas elecciones, de manera informal, la gente metió un voto extra pidiendo una asamblea constituyente para cambiar la constitución. Y funcionó. Más de 2 millones de personas lo hicieron. Es un hecho político, como lo llama la Corte Suprema, prendió la mecha. Se desató una serie de pasos políticos y jurídicos rapidísimos que culminaron en la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Y la asamblea que se eligió reflejaba este momento. No era solo políticos de siempre. Estaban los partidos tradicionales, sí, pero también el M-19 recién desmovilizado, la Unión Patriótica, líderes indígenas, gente de movimientos sociales. Fue un espacio de diálogo real. De ahí nació la Constitución del 91. Y sus innovaciones, créanme, son profundas. Primero, un énfasis total en los derechos fundamentales. Segundo y crucial, se crearon mecanismos judiciales como la acción de tutela para poder proteger esos derechos de forma rápida y efectiva. Y tercero, se rediseñó el Estado, creando la Fiscalía y la importantísima Corte Constitucional. El artículo primero lo resume todo. Define a Colombia como un Estado social de derecho unitario, descentralizada, democrática, participativa y pluralista. Cada una de esas palabras es una ruptura con el pasado, democrática y participativa, porque nos dio herramientas para influir más allá del voto. Pluralista, porque rompió con la idea de una nación homogénea y confesional, para reconocer y proteger nuestra diversidad étnica y cultural. Y una última característica que me parece fundamental, es una constitución contenciosa. ¿Qué significa esto? Que no solo declara derechos bonitos, sino que te da armas, como la tutela o las acciones populares para ir a pelearlos ante un juez, para exigirlos. Les da dientes. Así que bueno, ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Pasamos de esa constitución del 86, centralista, presidencialista y confesional, a la del 91, que nace de un grito ciudadano y que pone en el centro los derechos, la participación y el reconocimiento de que somos diversos. Y quiero cerrar volviendo a esa idea tan potente de la Corte Suprema en el 90, la de que la nación, el pueblo, es el constituyente primario y puede darse una nueva constitución cuando lo necesite. Eso me deja pensando y quiero dejarles esta reflexión a ustedes también. ¿Cómo equilibramos esa capacidad radical de cambiarlo todo con la necesidad de tener reglas de juego estable, que protejan derechos y generen confianza? Ahí está el dilema. Un equilibrio siempre tenso que me parece es clave para seguir pensando la Colombia de hoy y la de mañana. Gracias por acompañarme en este nuevo video, espero les haya gustado. Por favor, les pido que compartan el video, que se suscriban, esto me ayuda a crecer, a generar más contenido y traerles más conocimiento a ustedes. Hasta la próxima.